Bueno, Maca, agradecerte que estés con nosotros en el canal, de verdad. Es un placer tenerte aquí, que nos des una ponencia. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. Aquí estamos para echar un ratito agradable hablando de fútbol sala, que es lo que nos apasiona. Concretamente, lo que vamos a hablar en esta ocasión va a ser un poco ver el año de 19-20, con el debut del Córdoba Patrimonio en Primera División. Bueno, cómo trabajamos el tema de la salida de presión, cómo la ideábamos, cómo preparábamos según el rival qué tipo de salida de presión, movimientos de apertura. Bueno, vamos a ver un poco desde nuestro enfoque cómo hacíamos todo esto, ¿no? Vale. Decirle también que para la gente que nos vea, que si luego quiere dejar alguna pregunta, bueno, pues lo van a poder dejar en la tabla de comentarios, ¿vale? Yo te paso a ti la pregunta y si puedes contestarla, pues sin problema. Si tienen dudas, que a veces que tienen dudas, como al final esto grabado, pues me lo ponen debajo en la tabla de comentarios. Oye, si esto tal y esto cual. Y por lo menos para dar un poco de feedback a la gente que no le haya quedado claro Perfecto, alguna cosa. perfecto. Atenderé encantado. Vale, pues comparte pantalla, Maca, y ya todo tuyo. Bueno, lo que proponemos con esta ponencia un poco es trasladar, ¿no?, a los oyentes un poco qué tipo de presión, de salida de presión poníamos en práctica en primero del Córdoba Patrimonio, después del ascenso, cómo lo trabajamos, cómo lo hacíamos llegar a los jugadores, qué buscábamos nosotros en nuestra salida de presión. Ya sabe todo el mundo bueno, que la salida de presión es una faceta del juego muy importante, porque hoy en día, pues sobre todo en el alto rendimiento, la mayoría de los equipos practican defensas proactivas, y bueno, era importante trabajar esa salida de presión junto con algunos movimientos de apertura, que luego haremos la distinción, o cómo nosotros hacemos la distinción entre unos movimientos y otros. Y sin más, si queréis, pasamos a repasar características. Vamos a empezar hablando de las características generales, digamos, de la salida de presión, la justificación de por qué se utilizan tanto, y luego pasaremos un poco a detallar de manera más pormenorizada cada una de estas acciones, cómo las trabajamos y cuál era la intención táctica de cada una de ellas, ¿no? Bueno, primero hacemos, digamos, una entrada, ¿no?, a lo que es la temática de la ponencia. ¿Cuál es la justificación y la importancia del trabajo sobre la salida de presión? Bueno, pues como decíamos antes, que casi todos los equipos en el alto rendimiento trabajan defensas proactivas por sistema, es decir, son defensas normalmente en altura, que buscan la recuperación, que buscan el robo, que buscan evitar la progresión del sistema o sea, del equipo rival. Y entonces es algo que tienes que tener muy claro para poder, como digo, desarrollar los juegos según tu plan, ¿no? Es muy importante para nosotros, lo era y lo sigue siendo, identificar el tipo de defensa que hace el rival, ¿no? Porque si bien es cierto que todos los equipos, insisto, sobre todo en el alto rendimiento, realizan defensas proactivas, luego hay que distinguir en cuanto a las alturas y qué tipo de sistema defensivo, sea de cambio, sea zonal, de qué posicionamiento inicial parten, qué pautas o qué patrones repetitivos observamos en cada una de esas defensas. Entonces, convenía estudiar muy bien de manera concreta la defensa que practicaba cada uno de los rivales en las semanas de trabajo, ¿no? Ahí ponemos, como podéis observar, pues la mayoría de los equipos en alto rendimiento realizan defensa de tipo individual o defensa de cambios, ¿no? El defensa zonal puras se ve algún caso, como nos ha tenido costumbre, por ejemplo, Zaragoza estos últimos años. También el equipo no recuerdo el nombre ahora, de Zaragoza, también de segunda, que parece que tiene algo también de defensa zonal, pero la mayoría de los equipos practican defensa individual o defensa de cambio. La diferencia entre ellos es la altura desde la que parten, ¿vale? Cómo responden ante ciertas situaciones del juego, y esto es lo que había que trabajar y preparar muy bien, ¿no? Vamos a ver, pautas metodológicas para la enseñanza de esos movimientos. Bueno, ahí pongo algunos puntos que para mí son claves a la hora de trasladar, ¿no?, y de explicar.
esa salida de presión a los jugadores. Bueno, yo creo que es un modelo que siguen hoy en día la mayoría de los entrenadores. Se explica primero en pizarra, luego se traslada a pista, se proponen defensas pasivas, semiactivas, activas y terminando por el juego real. Conviene mucho hacer el tipo de correcciones, aclaraciones, repeticiones tantas veces sea necesario, ¿vale? Porque el jugador, yo no soy un entrenador al que me gusten las propuestas cerradas de movimientos, pero sí entiendo que es necesario que el jugador conozca al dedillo la secuencia de movimiento completo que proponemos y a partir de ahí darle libertad para que él decida según el adversario, ¿no? Entonces, es un trabajo que hay que hacer desde las primeras semanas de pretemporada y hay que ser un poco analítico en este sentido, ¿no? Hasta que ya ves que el jugador tiene claro la secuencia de movimientos, el posicionamiento inicial y luego a partir de ahí darle libertad para que él disponga, ¿no? Luego hay algo que me encanta hacerlo, yo soy más de grabar la escena de los entrenamientos donde se trabajan este tipo de movimientos y luego enviárselo al correo para que lo tengan ahí. Soy más amigo de secuencias reales durante entrenamientos que más que utilizar ciertos editorios de vídeo donde se manejan muñequitas, fichitas. Prefiero que lo vean y ahora veremos cómo vamos a tener la oportunidad de ver algunos de estos cortes, ¿no?, que realizábamos nosotros durante los entrenamientos. Y luego la parte final, a nivel metodológico y pedagógico, es los análisis por partido, ¿no? Ahí es donde se puede ver un poco la eficacia, en donde no hemos podido equivocar, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Entonces, en los análisis por partido, aquí es donde finalmente, bueno, pues terminas de ver en competición qué es lo que realmente interesa, bueno, cómo de eficacia o de buena ha sido esa salida de presión respecto a la defensa que nos proponía el rival, ¿no? Bueno, características de mis salidas de presión, ¿no? O de los movimientos que nosotros proponíamos. Bueno, como digo, se deben de trabajar desde bien pronto, en pretemporada, es algo en lo que hay que ser machacón. Luego, soy muy amigo de hacer diseños sencillos, ¿vale? Que sean fáciles de asimilar para el jugador, pero eso sí que contengan más de una variante para no volverte previsible, ¿vale? Entonces, normalmente, la salida de presión, también como las acciones a balón parado, hay dos aspectos que son muy importantes, que es el posicionamiento inicial y luego la secuencia de movimiento. ¿De acuerdo? Bien, luego otra cuestión que es importante es la adecuación de esa salida de presión a la plantilla que tiene. Nosotros el año este de primera, en el debut, en primera división, no pudimos hacernos con los servicios de un jugador, de un pívot de referencia que pudiera determinar un poco algunos de nuestro modelo de juego o parte del modelo de juego y teníamos que tender a crear o a elaborar, a diseñar salidas de presión un poco más elaboradas, ¿vale? Quizás con ciertos rasgos característicos de lo que es un movimiento de apertura, por aquello de que no teníamos ese jugador de referencia para jugar un poco más directo o para intentar llegar de manera más rápida arriba, ¿no? Las salidas de presión, bueno, pues son herramientas que damos a los jugadores para solventar los problemas que le crea el contrario, que nos crea el contrario, pero, como decía antes también, el jugador tiene que tener libertad para cuándo y cómo usar esa herramienta, ¿eh? Entre otras cosas porque ya sabemos que el juego es imprevisible y el rival también puede improvisar, ¿no? Normalmente cuando uno diseña las salidas de presión o saque de banda o saque de esquina, lo hace un poco pensando en el comportamiento defensivo. A veces acertamos, otras veces no acertamos tanto. Entonces, por eso que el jugador tiene que tener esa capacidad de improvisar, ¿vale? Pero siempre teniendo claro cuál es la idea y cuál es el plan de partido. Y luego, por último, pues coloco ahí que esas salidas de presión, todo lo que es prefabricado, ¿vale? El jugador tiene que entender que es lo mejor para ese día, ¿no? Para ese rival, ¿no? No solo tienen que desarrollar esos movimientos porque nosotros se lo indiquemos, porque lo hayamos trabajado. Durante la semana hay que hacer un trabajo de hacerle entender al jugador que son las más eficaces, ¿vale? En la intencionalidad táctica de esa salida de presión, en este caso, que es lo que estamos hablando,
son las más adecuadas pues, por las características del rival o las características de la defensa que nos plantean. Desde el convencimiento propio del jugador, es como la cosa va a salir mucho mejor que si tú se la impones, ¿no? De manera cerrada, porque de esta manera nunca van a poder resolver problemas que le vayan a suceder o problemas que no estén previstos en el guión de partido. Entonces, el jugador tiene que estar convencido de que esos movimientos son los mejores para atacar esa defensa. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los movimientos que trabajamos, concretamente ahora cuando nos enfrentamos a equipos que nos planteaban una defensa individual, ¿no? Teníamos una de ellas, aquí solo vamos a ver algunas de las que teníamos. Son diseños, como vais a ver, muy sencillos, ¿vale? Pero que a nosotros nos daba muy buen resultado muchas veces porque la complejidad en los movimientos, esto es válido también para la acción de balón parado, muchas veces dificultan el éxito, ¿no? de la jugada, ¿no? Vamos a ver esta defensa que nosotros denominamos número 3, perdón, esta salida de presión, ¿vale? Que estaba especialmente concebida para atacar defensas individuales, ¿vale? Nosotros utilizábamos estas herramientas, ¿vale? Que eran dualidades en banda libre, conexiones con falso pivot. En banda utilizábamos diagonal larga y luego la conexión directa con el pivot, que esta, como hemos referido antes, la que menos utilizábamos precisamente porque no teníamos un jugador que fuese una referencia, ¿no? Para utilizar ese tipo de salidas, ¿no? Bueno, vamos a ver si no nos da guerra el PowerPoint, que lo he estado viendo estos 2 días atrás y bueno, según qué momento me daba algún problema. Bueno, ahí tenemos una sesión de entrenamiento, ¿vale? Donde estamos practicando esa salida de presión número 3. Conviene aclarar que luego, sobre todo cuando pasemos a defensas zonales, defensas de cambio, que nosotros durante el entrenamiento no invertíamos tiempo en explicar al equipo que hacía que tenía el rol defensivo, no perdíamos tiempo en darles pautas de defensa diferente a la nuestra. Nosotros aquel año defendíamos en defensa, hacíamos una defensa individual. Entonces el equipo que está trabajando aquí la defensa, en este caso nos viene bien porque eran jugadas preparadas para atacar la defensa individual, pero luego veremos, cuando pasemos a la defensa zonal y defensa de cambio, que el comportamiento defensivo va a seguir siendo individual, ¿vale? Porque no nos merecía la pena invertir tiempo en explicar a la defensa qué pautas defensivas debían de realizar, porque era algo que nosotros no nos iba a servir de nada, ¿vale? Entonces conviene que esto lo vea porque luego algún espectador puede pensar, oye, estás atacando una defensa de cambio, pero no estáis practicando una defensa de cambio. Para mí era algo que no era necesario trabajar y que me suponía una pérdida de tiempo. Dicho esto, pasamos a ver este tipo de salida de presión, a la que nosotros denominamos número 3. Veis una línea de 3 con un jugador haciendo las funciones de pivot en 3/4 avanzado, pero vamos a ver que era un falso pivot, ¿no? Vemos ahí cómo hay un cruce. Bien, aquí tenemos al jugador que hace de pivot cayendo a una banda y despejando la otra para hacer dualidad. Una salida muy sencilla. Y ahora vamos a verlo, que es lo interesante, trasladada a la competición. Aquí estamos en Vista Alegre, jugando el partido contra Barcelona. Y vamos a ver, saque de meta. Hay un cruce vertical entre los jugadores. Ya tenemos despejada la banda. Y realizamos esa dualidad, ¿no? Vamos a ver que no me dé problemas. Estamos viendo la misma. Ahora vamos a ver a otra. Ahí exactamente igual, pero desde un saque de banda. Bajo. Veis el aclarado. Nuestro pivot ha caído a banda. Bueno, quiero hacer la aclaración de lo que nosotros consideramos diferencia entre una salida de presión y lo que es un movimiento de apertura. Normalmente la salida de presión nosotros enfocábamos más a tener una llegada rápida, ¿no? A posiciones de finalización, y los movimientos de apertura defensiva
son movimientos encaminados a, sobre todo, bajar la altura defensiva del rival para poder jugar con cierta tranquilidad en la zona de elaboración de juego y no tanto una llegada rápida a portería, ¿no? Ahí tenemos otra situación de salida de presión número 3, con otro tipo de dualidad. En este caso, en lugar de una pared, se hace una paralela con tacón del moral. Y comento, salvo raras excepciones, normalmente nuestro pívot de referencia caía a la banda estipulada para crear esa banda libre para poder generar un 2 contra 2, una dualidad, ¿no? Con una paralela, con una pared, con una cortina, un bloqueo más continuación. Vale, vamos a ver ahora, desde ese mismo posicionamiento, exactamente igual, otra variante diferente, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Desde un mismo posicionamiento, ¿vale? Una misma altura, trabajar otra variante de salida, ¿no? En este caso, una diagonal larga. Ahí vemos, el movimiento es el mismo, y ahora lo que hacemos es, igualmente hemos despejado la banda, hemos hecho nuestro pívot que caiga a la banda contraria para generar ese espacio y ganarlo con una diagonal. ¿Vale? Ahí se queda el envío un poco corto, pero la intención es ganar ese espacio que nuestro pívot ha dejado libre, ¿vale? Y ganar la espalda. Bien. Otra variante desde el mismo posicionamiento. Estamos todavía en salida de presión número 3, ¿vale? Pero le damos más herramientas a nuestros jugadores para que lean el comportamiento defensivo y en función de ello decidan. Por eso decía antes que para mí es importante que el jugador conozca al dedillo la secuencia de movimientos completa y las variantes que hay, pero luego es el que tiene que decidir en función del comportamiento rival, ¿no? Aquí hacemos la misma maniobra, no hay posibilidad de jugar, pues ahora aprovechando y jugando con la duda que pueda tener el cierre, jugar con el falso pívot que ha caído a banda contraria. Normalmente generábamos las bandas libres en función de los perfiles de los jugadores, ¿vale? Recuerdo que aquel año teníamos un poco zurdo y normalmente generábamos esas salidas por aquí. Nos venía bien también porque nuestro falso pívot, al caer aquí y ser en su mayoría diestros, pues también caían con la pierna dominante, ¿no? Bien, esta es la misma, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos la situación de partido donde terminamos utilizando, ¿no?, a nuestro falso pívot. Desde un posicionamiento igual y de una secuencia de movimientos muy parecida. Aquí, ¿vale? Hacemos dudar al cierre, le hacemos ver que podemos ganar esa banda y ganamos el tiempo y el espacio suficiente para poder salir jugando y elaborando. Bien, aquí por último vamos a ver, he rescatado una jugada con un saque directo, utilizando que por aquel entonces teníamos a Cristian Cárdenas, que es el único jugador que teníamos de referencia, pero fue un año muy malo para él, estuvo lesionado, le costó trabajo entrar en el equipo y por eso apenas utilizábamos saques directos de portería. Alguna vez por conveniencia de resultado o por conveniencia en el momento del partido lo utilizamos, pero no tuvo mucho chance de ayudar y de participar, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a salida de presión número 4 y número cruce. Son dos salidas de presión ideados ahora para atacar defensas de cambios zonales. ¿Vale? Ahora, este tipo de salidas de presión las trabajamos cada vez que jugábamos contra un equipo que sabíamos que practicaban defensas bien de cambios o bien zonales, ¿vale? Bien, ¿qué herramientas? ¿Qué buscamos? ¿Cuál era la intencionalidad de esta salida de presión? La número 4, el número... Bueno, en la aparición entre líneas, ataque al cambio de marca, tan
tan usado, ¿no? En el cambio de la defensa de cambio. Luego el ataque al balance, que ahora veremos qué es esto, ¿vale? Y luego, bueno, utilizamos también la doble ruptura de marque de ruptura. Esta era una jugada algo más elaborada, pero también nos gustaba utilizarla para darle riqueza, ¿no? a nuestro juego con balón. Bueno, aquí vemos ya un posicionamiento diferente. Aquí ya vemos que estamos saliendo 2-2, ¿vale? Hay movimientos sin balón. Bien. Bueno, aquí conviene aclarar lo que decía antes. Vemos que nosotros ahí estamos practicando una defensa individual, ¿vale? Ya veremos cómo ahora cuando vemos los cortes contra los partidos en competición, vemos que el comportamiento rival de nuestros adversarios eran diferentes. Lo que pasa que ahí, como he dicho antes, no queríamos invertir demasiado tiempo en explicar al equipo que defendía qué pautas seguir primero, para no confundirlas con las nuestras, porque hay veces que los jugadores, basta que le ponga una semana una tarea donde tenga que cambiar el modelo defensivo y le podemos hacer un lío en la cabeza, y bien porque era una pérdida de tiempo. Bueno, ahí hemos visto cómo hemos realizado un corte y en función del comportamiento rival de este defensor, hacíamos una cosa o hacíamos otra, ¿no? Vamos a verlo ahora en partido, lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a ver aquí partido en el Palau. ¿Vale? Posicionamiento 2-2, ¿vale? No confundir con D4, ¿eh? Queríamos establecer distancias entre esas dos líneas que se vieran bien. Era un dibujo 2-2, ¿vale? Y muchas veces, bueno, tenía que recordarle a los jugadores que no se pusieran 4 en línea porque no era la intención. Vamos a ver cómo ya Pablo del Moral se está marchando. Bien, vamos a ver. Este movimiento nos ha permitido de primera hora ya ganar altura. Pero es que además hay veces que en ese movimiento este jugador, en vez de cambiar, sigue con él y podemos ya, desde un saque de puerta, ganar 20 metros de altura y casi enfrentarnos 1 contra 1, ¿no? Vemos aquí un ejemplo más claro. En Palma. Vamos a verlo. Como aquí este jugador marca cambio. Aquí dábamos la libertad al portero de sacar aquí o de jugar a la entrelínea. En la misma otra vez, ¿vale? El defensor ha cambiado de marca y aprovechamos, atacamos el cambio para poder recibir entre línea y empezar a elaborar. Vamos a ver algo parecido. Hay movimiento. Ahora sí se ha ido. Sí. Eso. Vamos a ver. Aquí el portero tiene que esperar y decidir, ver, observar qué hace este jugador. Sabíamos que Inter hacía una defensa de cambio, ¿vale? Sobre todo en zona alta. Entonces aquí el portero le marcábamos a esperar un poco para ver qué hacía este tío. Si este jugador cierra centro con el saque mismo de apertura del portero, ¿vale? Vamos a rebasar una línea de 2 jugadores y vamos a tener la posibilidad de casi hacer un mano a mano en banda. Y si hay cambio, podemos aprovechar el tiempo que tarda en llegar el ajuste para jugar en la entrelínea. Movimiento muy sencillo, pero hemos pasado de tener una defensa en 3/4 de pista a mandarla a media cancha. Un movimiento, como digo, realmente sencillo, ¿no? Mismo movimiento. Sergio Lozano cambia a Pablo, lo cambia por Cosetti y nos da la posibilidad de empezar. Nos vamos a Zaragoza. Defensa zonal pura. Sabemos que el primer corte lo van a cambiar.
sobre todo Zaragoza, que practicaba una defensa, bueno, como todos sabemos, una defensa pura, tonal, donde sabíamos que este primer movimiento no lo iban a permitir. Aquí el cambio lo provocamos nosotros y aprovechamos el tiempo que tarda en llegar el ajuste, ¿vale? Para generar, doblar por banda. Vale. Vamos a ver otra aquí en Vistalegre, frente a Barcelona. Movimiento de Pablo del Moral. Y, perdón, se me ha ido. Aquí, fijaros, lo que hablamos de atacar el balance. Aquí este jugador, nosotros mandábamos a este jugador estar lo más alto posible, siempre situado en línea de pase. ¿Para qué? Para hacer dudar a este jugador, porque si este jugador tiene que cambiar a este, con este es posible que no llegue. Si este jugador, nuestro jugador, el que inicia el movimiento sin balón, se mete aquí, el cierre va a entrar en conflicto. No va a saber si atender a ese jugador que corta o al hombre de banda. ¿Vale? Si este jugador hubiera realizado un corte más profundo, ¿vale? Hubieran tenido posibilidad de hacer dos cosas. Si siguen, vamos a jugar directamente a banda, con lo cual vamos a sacar al hombre que está haciendo el balance defensivo, lo vamos a sacar a banda, ¿vale? Teniendo la posibilidad de hacer 1 contra 1. Y si hay cambio, podemos aprovechar la altura de este hombre. Yo creo que, como se puede observar, son movimientos muy sencillos, son movimientos muy sencillos, muy intuitivos, que el jugador puede interiorizar rápido, pero que si haces una buena lectura, puedes conseguir ventaja desde el propio inicio de saque, ¿no? Desde el propio saque de inicio, perdón. Bien. Aquí lo que estamos viendo es la misma secuencia de movimientos de antes, pero ahora hay una variante. ¿Vale? Es lo que nosotros llamábamos doble corte. Vamos a verlo otra vez. Este jugador ya tenía que estar aquí. Aquí llega un poco tarde. Y hacemos un primer corte, un segundo corte, y ahora tenemos la posibilidad de esa diagonal en elevación. Esta jugada la denominábamos cruce y estaba pensada para atacar defensa de cambios también. Y vamos a ver desde el mismo posicionamiento otra variante. Un primer corte que vuelve, un segundo corte que sale profundo, y desde ese mismo posicionamiento tenemos la posibilidad de la diagonal larga o el apoyo entre líneas para salir de juego. Vamos a ver ahora en un caso práctico, plasmado en un partido, cómo quedaría esta jugada. Esto es contra Osasuna. Hay un primer corte de Jason, 1 segundo Pablo del Moral. Perdón. Ahí. Tenemos un primer corte. Y fijaros, ¿qué hemos conseguido ahí? Estamos atacando una defensa de cambio. Tenemos dos jugadores, ¿vale? Por encima de la altura de balón, creando una superioridad contra el jugador que está haciendo el balance, el jugador que está haciendo las funciones de cierre. ¿Vale? Esto es contra una defensa individual. Seguramente esa ventaja no la hubiéramos cobrado porque la marca individual no te va a permitir dejar dos cortes sin seguir, ¿no? Pero sin embargo, la defensa de cambio sí sabíamos que existía esta posibilidad de que cambiaran con la intención de apretar el balón y mantener tapadas las líneas de pase horizontal. Y claro, con este movimiento, con este doble corte, hemos conseguido crear una superioridad de 2 contra 1. Luego, lógicamente, el desenlace de la jugada depende un poco del jugador, ¿no? De la toma de decisiones del jugador. Vamos a verlo otra vez.
Podríamos haber salido por paralela, podríamos haber salido haciendo pared, o como en este caso decidió Seki, creo, pues salir en largo. A ver. Vamos a verla aquí también ahora. Mira, un primer movimiento de corte, que luego pedimos que vuelva, y un segundo corte profundo. En este caso el jugador decide otra cosa, pero la intención es esa, es generar superioridad por delante de la línea de balón y atacar los cambios del equipo rival. Entonces, tanto este movimiento, que nosotros denominábamos cruce, como la número 4, eran algunas de las salidas de presión o movimientos de apertura que nosotros trabajamos cada vez que nos enfrentamos a un equipo que practicaba defensa zonal o defensa de campo. Bueno, pues hemos visto la que nosotros denominábamos salida de presión número 3 contra defensa individual. Luego hemos visto la salida de presión número 4 y cruce, que nosotros llamábamos para defensas de cambio, ¿vale? Y zonal. Y bueno, vamos a ver ahora lo que movimientos de apertura número 2, ¿vale? Más bien movimientos de apertura número 2 que eran un poco movimientos que nosotros poníamos en práctica contra típicas defensas de cambio en I, ¿no? Porque hay que recordar que las defensas de cambio, como las zonales, pueden tener muchos dibujos, al menos al principio, ¿no? En el comienzo, en el posicionamiento inicial, pero la defensa en I con 3 líneas defensivas, 2 en primera línea y luego un hombre en segunda y tercera línea, son defensas muy comunes, ¿no? Que practicaban muchos equipos, que practican muchos equipos. Entonces nosotros trabajamos cuando detectábamos este tipo de defensas, nos gustaba también poner en práctica un movimiento de apertura, que es el número 2, que ahora vamos a ver, cuya finalidad era, pues bueno, aparecer entre líneas, dividir esa primera línea defensiva de 2 hombres y luego ocasionalmente aprovechar las superioridades 3-2 que te proporciona esa defensa, ¿no? Al tener esa estructura 2-1-1, pues con planteamientos donde salíamos de la zona de inicio del juego con 3 hombres, buscábamos aprovechar esa superioridad, ¿no? Vamos a ver. Aquí también contra Inter. Bien. Bien, ahí está rápidamente identificado este patrón, ¿no? 2 jugadores en primera línea, 1 en segunda y 1 en tercera, vigilando, marcando a nuestro avanzado, a nuestro pívot. Bien, aquí como se puede observar, se genera una superioridad de 3-2, ¿vale? Que hay que intentar aprovechar, ¿no? Contra equipos que tienen muy definido este tipo de defensa, ¿no? Igual desde un saque de banda. Bien, ahí queda definido. Este jugador acaba de soltar a este. Se produce un momento, un tiempo de ventaja hasta que llega el ajuste que puedes aprovechar. No sé por qué a veces no pasa automáticamente. Bueno, ahí tenemos otra. Bien, aquí tenemos otro 3-2. Vemos 2 defensores en imagen. Hay un tercero haciendo la segunda línea que no aparece, que va a aparecer lógicamente, pero que llega tarde y es el momento que tú puedes aprovechar en este caso realizando ese 3-2 para salir con paralela. Bueno, y este es nuestro último corte de la tarde. Ahí hay un saque de banda donde también incrustamos a un hombre. Pasa que la secuencia no se ve al completo. Donde aparece, aquí hay un tercer jugador, ¿vale? Un tercer atacante, aquí.
atacamos la línea de 2. Aquí está el tercer defensor, el hombre que compone la segunda línea, que llega muy tarde. Y aquí nos permite, esta secuencia muy larga, la dejo, me gusta rematar esta ponencia con esta jugada porque es un gol histórico que lo hacemos a Inter, ¿no? En nuestro debut en primera. Y me gusta dejarlo, pero que nace desde esa condición, ¿eh? Bueno, esta es la que hemos visto antes, preparado con una paralela corta, importante, el detalle de la paralela corta. Y luego esta, ¿no? Esta es el corte que cierra, digamos, la presentación. Aquí hay un 3 para 2, este jugador viene de aquí, ¿vale? Incrustamos un jugador ahí en la entrelínea. Logramos conectar con pivot y bueno, aquí comienza la jornada que después de un pequeño desarrollo, pues termina en ese gol que se celebró mucho en Vistalegre, ¿no? Vale, bueno, pues eso ha sido todo, ¿eh? Como hemos visto, han sido una secuencia de unos cortes, unas salidas de presión muy sencillitas, muy fáciles de asimilar para el jugador, pero bueno, que creo que según íbamos dominándolas, pues cada vez jugábamos con más soltura, cada vez nos costaba menos trabajo hacer frente a esa defensa, ¿no? En altura proactiva, agresiva, y estas junto con otras salidas de presión, lógicamente, y con otros movimientos, conformaban un poco lo que era nuestro bagaje en lo que a las salidas de presión se refiere durante aquel año. Pues la verdad es que, Maca, mucha gente seguro que cuando piensa en élite, ¿no? Piensan que las salidas elaboradas, todas, que son súper elaboradas, las estrategias tienen 1000 movimientos, tienen mil cosas. En plan, es imposible hacerlo en que no sea en primera división porque es alto nivel y tal. Y nos has demostrado que tampoco hace falta que sean tan complejas las salidas de presión, aunque sean a primer nivel. Sí, vamos a ver, para mí no es tan importante. Es posible que el libreto o el número de jugadores sean muchas. Sí. Pero eso sí es normal. Pero no necesariamente tienen que ser muy elaboradas, tienen que tener una secuencia de movimientos muy larga. Yo prefiero tener, porque tienes que tener, al final tienes que jugar contra diferentes equipos que proponen defensas muy diferentes, tienes que tener un buen número de salida de presión, movimientos de apertura. En este caso también podríamos hablar de acciones a balón parado, pero desde la sencillez. Es decir, para mí es mucho más importante tener 10, 15, por ejemplo, movimientos prefabricados, siempre partiendo de posicionamientos idénticos en los que tú puedas luego poner en práctica la variante que tú creas oportuna, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser movimientos muy largos, muy difíciles de asimilar, con muchas secuencias o una secuencia muy densa de movimientos, no. Sí es cierto que tienes que manejar un libreto extenso, pero no tienen por qué ser, como digo, diseños complicados, ¿no? Yo prefiero optar por tener muchos diferentes, adecuados a cada necesidad, pero que sean movimientos sencillos que el jugador pueda asimilar pronto y sobre todo que pueda entender. Y que cada movimiento luego encima pues le dé que tenga varias variantes, que no solo tenga una sola variante, porque al final, como tú dices, llega el caso además en élite, que os tenéis todos vigilados perfecto con el análisis, si solo tienes una variante, te pillan a la primera. Totalmente, eso es fundamental. Mira, yo esto lo digo mucho con el tema de la acción a balón parado, ¿no? Yo soy un amante también de la acción a balón parado. Para mí es preferible tener un movimiento de esquina, vamos a decir, ¿no? Con 4 variantes diferentes, donde el posicionamiento inicial se respete. Luego, lógicamente, la secuencia de movimientos tiene que cambiar. Si estás buscando 4 variantes, tiene que cambiar. Pero que haya una altura, un posicionamiento similar. Y a partir de ahí, que haya 4 variantes en función de lo que haga el defensa, de lo que haga el número 2, de la altura a la que se coloque el portero, si es línea de gol, si fuera, ¿sabes? Es preferible eso a tener 4 esquinas diferentes
con posicionamientos iniciales diferentes, con secuencias cambiadas. Para mí es mucho mejor. Si tengo que elegir, lo ideal es que tengas 3, 4, 5, 6 y que cada una tenga sus propias variantes. Claro. ¿Vale? Si yo tuviera que decidir entre 4 esquinas totalmente diferentes o una con 4 variantes, donde respetamos posicionamiento inicial, incluso a veces parte de la secuencia de movimientos, para mí es mucho más práctico, el jugador lo asimila mucho mejor y creo que da mejores resultados. No es la primera vez que escucho eso y yo también creo que estoy a favor. No sé a quién se lo escuché hace ya tiempo, que era con las estrategias de banda cuando se ponían en posicionamiento de triángulo. Que al final se ponían en posicionamiento de triángulo, pero es que tenían 5 o 6 distintas. Y era así, si yo me posiciono igual, pero no sabes cuál te voy a hacer. Porque a raíz de ahí saco 5 o 6 y una va a caer ya, pero ¿cuál? Sin embargo, de otra manera, al final depende del posicionamiento, muchas veces ya sabes lo que vas a hacer. O lo que vas a intentar hacer, por lo menos. Sí. Te pueden hacer una interpretación rápida de lo que vas a hacer en función del posicionamiento. Claro. De esta otra manera, le crean la duda, reaccionan solo a raíz de y a veces llegan tarde. Pues Maga, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya como digo, si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, lo deja en la tabla de comentarios y me pongo en contacto contigo. Bueno, veo que has dejado también tu correo y tus redes al final de la presentación, por si alguien quiere preguntarte algo, ahí las tiene también. Y de verdad, muchísimas gracias por estar en el canal y dar un poco más apoyo y más visibilidad a lo que es este canal de Fútbol Sala. Carlos, ha sido un placer para mí echar este ratito contigo y con todos los espectadores que deseen verla. Aquí estoy para lo que necesitéis y que te doy las gracias yo a ti también por este ratito porque me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Maca.